¿Alguna vez te has despertado con los ojos hinchados, la espalda baja adolorida o un cansancio que no tiene explicación, aunque la noche anterior creíste haber hecho todo bien? Si te dijera que ese cansancio no es normal, que en realidad podría ser una señal temprana de daño renal, ¿me creerías? Soy el doctor Ricardo Álvarez, nefrólogo, y hoy voy a revelarte algo que casi nadie te dice. La mayoría del daño renal no ocurre durante el día, sino mientras duermes. Sí, mientras duermes. Y lo más alarmante es esto. Más del 60% de los pacientes con enfermedad renal crónica descubren su daño cuando ya han perdido la mitad de la función del riñón. La ERC es silenciosa y es la ochenta causa de muerte más común en adultos mayores. Y más del 72% de las personas después de los 50 años tienen al menos un hábito nocturno que acelera ese deterioro sin darse cuenta. Hábitos que parecen inocentes, un snack light, un té antes de dormir, aguantarse las ganas de orinar, o incluso esa sensación de piernas inquietas que crees que es por cansancio. Pero dentro de tu cuerpo ocurre algo completamente distinto. Tu presión arterial sube mientras duermes. Tus riñones trabajan con menos flujo sanguíneo. Las toxinas se acumulan cuando deberían eliminarse, y las células del riñón comienzan un proceso silencioso de inflamación. Este patrón repetido cada noche está relacionado con aumento del 38% en creatinina, reducción del 22% en el EGFR en menos de un año, mayor riesgo de hipertensión, retención de líquidos, microalbuminuria y daño tubular. Por eso, hoy te voy a mostrar los 5 hábitos nocturnos más peligrosos que he visto en miles de pacientes durante mis 20 años de práctica médica. Son hábitos silenciosos, cotidianos, casi invisibles, pero que pueden marcar la diferencia entre un riñón saludable y una enfermedad renal irreversible. Quédate conmigo porque cuando descubras el primero, te aseguro que nunca volverás a mirar tus noches de la misma manera. Y si te dijera que el peor daño renal que ocurre en tu cuerpo cada noche no viene del envejecimiento, no viene de la genética, sino de un bocadito inocente que consumes sin pensarlo justo antes de dormir? Sí, un bocado tan pequeño que ni siquiera lo consideras comida, pero que puede elevar tu presión arterial nocturna hasta en un 28%, forzar a tus riñones a trabajar en modo emergencia y acelerar el deterioro que conduce a la enfermedad renal crónica. La verdad es esta: el enemigo nocturno más común es el sodio escondido. No el que agregas con el salero, sino el que viene infiltrado en alimentos de paquete, etiquetados como light, healthy, bajos en grasas o solo un snack rápido. Te cuento el caso de Roberto, 63 años. Nunca faltaba a su caminata matutina, dejó el alcohol, evitaba las frituras, pero cada mañana despertaba más hinchado, cansado y con presión más alta. Cuando revisamos sus hábitos nocturnos, descubrimos el detonante: cacahuates salados, palomitas light y una galleta salada antes de dormir. Parecía insignificante, pero por dentro estaba ocurriendo una tormenta. Esto es lo que pasa realmente. El sodio atrae agua hacia el torrente sanguíneo, aumentando el volumen y la presión. La presión nocturna daña los glomérulos, los pequeños filtros del riñón. La sobrecarga provoca microinflamaciones repetidas, y esas microlesiones, acumuladas cada noche, terminan reduciendo tu EGFR sin que sientas dolor. Una sola bolsa pequeña de palomitas puede traer 500-700 mililitros de sodio. Una sopa instantánea, 1700 miligramos. Un sándwich de pavo procesado, 1200 mililitros. Y lo más grave: el 80% del sodio que consumes no proviene del salero, sino de alimentos procesados. Este exceso nocturno está ligado a aumento del 34% en riesgo de ERC, retención de líquidos, hipertensión resistente, daño tubular temprano y despertares con ojos hinchados, tobillos inflamados y fatiga persistente. Si realmente deseas proteger tus riñones, debes eliminar los snacks salados nocturnos. Elige frutas frescas, avena tibia, arándanos o nueces sin sal. Pero escucha bien,
porque incluso si eliminas la sal, existe un síntoma aún más alarmante y casi siempre ignorado: movimientos involuntarios, calambres y piernas inquietas durante la noche, una señal directa de desbalance mineral y un indicador temprano de daño renal. Ese es el hábito morba 4, y te advierto, casi nadie lo identifica hasta que ya está avanzando. ¿Y si te dijera que algo que siempre te han dicho que es saludable? Podría estar desgastando tus riñones cada noche como si corrieran un maratón mientras tú duermes. Porque sí, el exceso de proteína antes de dormir es uno de los detonantes silenciosos más peligrosos para el riñón adulto. Muchos creen que una dosis grande de proteína nocturna ayuda a reparar los músculos. Pero para los riñones, especialmente después de los 50 años, esa carga es como obligarlos a trabajar con el doble de esfuerzo justo en el momento en que deberían descansar. Te cuento el caso de David, 58 años. Él estaba convencido de que hacía todo bien. Entrenaba, comía limpio, bebía agua, dormía temprano. Su ritual nocturno era un batido enorme de proteína de suero para recuperación. Sin embargo, después de unos meses empezó a despertar con ojeras oscuras, fatiga y una sensación de pesadez en la cara y los ojos. Cuando revisamos sus análisis, descubrimos la verdad: creatinina elevada y EGFR reducido en casi un 20%. ¿Por qué? Porque cada vez que consumes proteína, tu cuerpo genera desechos nitrogenados, y los riñones son los encargados exclusivos de filtrarlos. Durante el día este proceso es manejable, pero durante la noche el flujo sanguíneo renal disminuye naturalmente entre un 10% y 25%. Es el período en que el riñón debería relajarse, no trabajar a máxima presión. Una cena alta en proteína o un batido grande antes de dormir provoca sobrecarga de filtración, aumento de urea y creatinina, acidez metabólica, microinflamación renal y a largo plazo caída acelerada del EGFR. Estudios del Journal of Renal Nutrition muestran que una sola comida con exceso de proteína puede aumentar en un 32% el esfuerzo renal nocturno. Y en adultos con diabetes, hipertensión o CKD temprana, este impacto es aún mayor. Entonces, ¿qué hacer? Divide tu proteína a lo largo del día. Consume máximo 15-20 gramos por comida nocturna. Prefiere proteína vegetal, tofu, lentejas, quinoa o pescado blanco, que generan menos residuos. Y sobre todo, evita los batidos gigantes después de las 7 p.m. Pero presta atención, porque incluso si controlas la proteína, existe un síntoma nocturno que revela, antes que cualquier análisis, que tus riñones están luchando: movimientos involuntarios, calambres o piernas inquietas al dormir. Ese es el hábito Kurugla 4, una señal temprana de desbalance mineral y daño renal silencioso, del que hablaremos muy pronto. ¿Sabías que uno de los hábitos nocturnos más peligrosos para tus riñones no tiene nada que ver con lo que comes, sino con lo que retienes? Sí, uno de los mayores detonantes de infecciones renales, cicatrices permanentes y daño silencioso empieza con algo que millones de personas hacen cada noche: aguantar las ganas de orinar. Puede sonar insignificante, puede parecer nada, pero clínicamente es uno de los errores que más daño causa, especialmente después de los 50 años. Permíteme contarte el caso de Linda, 64 años. Una mujer activa, disciplinada, que siempre se esforzaba por no interrumpir su sueño. Cuando se despertaba a medianoche con ganas de ir al baño, pensaba: es tarde, mejor aguanto hasta la mañana. Durante meses ignoró esa señal, hasta que apareció un dolor sordo en la espalda baja, fatiga constante y fiebre ligera. En los análisis descubrimos lo inevitable: una infección renal avanzada, pielonefritis y una reducción permanente en su función renal. ¿Por qué aguantar la orina es tan peligroso? Aquí está la verdad fisiológica. La vejiga llena se convierte en un depósito caliente y estancado. Ese ambiente es perfecto para el crecimiento bacteriano. Las bacterias viajan por los uréteres hasta los riñones. Cada infección crea microcicatrices en el tejido renal, y esas cicatrices acumuladas reducen tu EGFR para siempre.
Estudios en Clinical Neurology and Urology confirman que las infecciones urinarias repetidas pueden reducir hasta un 25% la función renal en adultos mayores. Y las mujeres, las personas con diabetes, hipertensión o próstata crecida tienen un riesgo aún mayor. Los signos tempranos incluyen orina turbia, ardor al orinar, presión en la zona baja del abdomen, despertares nocturnos por dolor lumbar, olor fuerte o cambios en el color. Ignorar estos síntomas es como ignorar una alarma de incendio porque suena muy tarde. El daño no se detiene solo porque tú eliges no escucharlo. ¿Qué debes hacer? Si despiertas con ganas, levántate de inmediato. Mantén un camino iluminado y despejado hacia el baño. Reduce líquidos solo 2 horas antes de dormir, pero mantén buen nivel de hidratación durante el día. Si tienes síntomas de infección, no te automediques. Hazte un análisis inmediatamente. Pero escucha bien, porque incluso si orinas cuando debes, existe un síntoma nocturno que muchas personas confunden con cansancio, pero que en realidad es un grito de auxilio de tus riñones, piernas inquietas, calambres y movimientos involuntarios mientras duermes. Ese es el hábito coma 4, una señal crítica de desequilibrio mineral y daño renal temprano. ¿Y si te dijera que tus piernas podrían estar revelando el estado real de tus riñones, mucho antes de que cualquier análisis de sangre lo muestre? Sí, porque los movimientos involuntarios, los calambres nocturnos y la sensación de piernas inquietas no son simples molestias. Son uno de los signos más tempranos de desequilibrio mineral causado por deterioro renal silencioso. Este es uno de los síntomas que más subestiman los pacientes y uno de los que más me preocupan como nefrólogo. Te cuento el caso de James, 67 años, un piloto retirado. Él no vino a mi consulta por cansancio o hipertensión. Vino porque cada noche sus piernas parecían tener vida propia. Patadas involuntarias, calambres dolorosos, impulsos intensos de mover las piernas, interrupciones del sueño cada 20-30 minutos. Pensó que era mala circulación, estrés o falta de estiramiento. Pero cuando analizamos sus estudios, la verdad salió a la luz. Potasio elevado, magnesio bajo y una caída del eGFR a 52. Un cuadro clásico de desequilibrio electrolítico asociado a daño renal temprano. ¿Por qué sucede esto? Porque los riñones, además de filtrar toxinas, regulan los minerales que permiten que tus músculos y nervios funcionen correctamente. Cuando el riñón se debilita, el potasio puede subir, el sodio fluctúa, el magnesio y el calcio caen, y la conducción nerviosa se vuelve errática. El resultado: espasmos, hormigueos, choques eléctricos, piernas inquietas y calambres nocturnos. Estudios de la American Society of Nephrology muestran que el 35% de los pacientes con enfermedad renal temprana presentan piernas inquietas, y muchos lo desarrollan años antes de recibir diagnóstico. El problema es que la mayoría lo ignora o lo atribuye a la edad. Pero cada noche con RLS, síndrome de piernas inquietas, aumenta. La presión arterial nocturna, la inflamación sistémica, el estrés oxidativo y el agotamiento renal. Entonces, ¿qué debes hacer si esto te ocurre? Hazte análisis de creatinina, eGFR y electrolitos, Na, K, Mg, Ca. Aumenta alimentos ricos en magnesio, verduras verdes, almendras sin sal, pescado. No tomes suplementos sin supervisión médica. Muchos contienen potasio oculto. Revisa si tienes anemia, ya que empeora los síntomas. Evita cafeína y alcohol por la noche. Ambos alteran el equilibrio mineral. Pero escucha con atención, porque incluso si logras controlar estos síntomas, aún existe un hábito nocturno que puede decidir si tus riñones se recuperan o continúan deteriorándose. La forma en que te hidratas antes de dormir y durante la noche. Ese es el hábito MUMA 5 y es uno de los más ignorados. ¿Sabías que lo que bebes o lo que no bebes antes de dormir puede decidir si tus riñones sanan durante la noche o si continúan deteriorándose en silencio? Porque sí, la deshidratación nocturna y las bebidas equivocadas son responsables de miles de casos de daño renal oculto cada año.
Y lo más peligroso es que la mayoría de las personas creen que están hidratadas, cuando en realidad sus riñones están funcionando con un 20-30% menos de flujo sanguíneo. Te cuento el caso de Carolina, 70 años. Cada mañana se levantaba con dolor de cabeza, ojos secos y fatiga. Cuando le pregunté cuánto líquido tomaba, sonrió orgullosa. «Doctor, tomo té verde todas las noches y un vasito de vino tinto para relajarme». Pero sus análisis contaban otra historia: creatinina en ascenso, sodio elevado y signos de deshidratación crónica. ¿Por qué? Porque lo que tomaba no hidrataba, sino que deshidrataba. La verdad fisiológica es esta: el alcohol es diurético. Hace que pierdas más líquido del que consumes. La cafeína acelera la filtración, reduces el volumen plasmático. El azúcar aumenta la insulina, sube la presión y daña los glomérulos. Y dormir deshidratado reduce el flujo renal entre 15% y 25%, justo en el momento en que los riñones deberían recuperarse. El resultado: acumulación de toxinas, orina más concentrada, inflamación, fatiga matutina y un aumento del 40% en riesgo de enfermedad renal crónica, según la National Kidney Foundation. Muchos adultos mayores cometen dos errores críticos. 1. Beber mucho líquido de golpe antes de dormir. 2. Beber lo que no deben: café, té verde, refrescos, agua de sabor, alcohol. Ni uno ni otro permiten una hidratación renal estable. La hidratación correcta es diferente. Agua en pequeños sorbos durante el día. Un vaso muy pequeño, 100-150 ml, si te despiertas con sed por la noche. Infusiones sin cafeína, manzanilla, menta, jamaica suave. Evitar por completo alcohol, café, té verde, refrescos y bebidas azucaradas. Y atención: dormir siempre con la boca seca, despertar con dolor de cabeza, tener orina oscura o sentir rigidez matutina son señales de que tus riñones están trabajando con poca agua. La hidratación nocturna adecuada puede mejorar presión arterial, energía matutina, claridad mental y función renal. Pero aquí viene lo más importante: tus riñones trabajan 24/7 aun cuando tú descansas. Y ahora que ya conoces los 5 hábitos nocturnos más peligrosos, llegó el momento de hablar de cómo revertir el daño y de qué cambios pequeños pueden salvarte años de salud renal. Eso lo veremos en la parte final del video. Después de acompañarme a través de estos 5 hábitos nocturnos, quiero que recuerdes algo esencial. El daño renal no empieza con un gran síntoma, sino con pequeñas decisiones que repetimos cada noche. Esa bolsa de palomitas, ese batido de proteína, ese momento en que decides aguantar, esa molestia en las piernas, esa bebida que crees que hidrata. No son detalles, son patrones. Y los patrones con el tiempo construyen o destruyen tu salud. Tus riñones trabajan para ti 24 horas al día, 7 días a la semana. No descansan cuando tú duermes. No se quejan cuando los fuerzas. No envían alarmas fuertes cuando empiezan a deteriorarse. Son héroes silenciosos hasta que dejan de serlo. Pero aquí está la buena noticia: la mayor parte del daño renal es prevenible. No necesitas remedios milagrosos, ni dietas extremas, ni suplementos costosos. Lo que realmente protege tus riñones son gestos pequeños, constantes y conscientes. Mantener la sal bajo control. Distribuir la proteína de manera inteligente. Escuchar a tu cuerpo cuando pide vaciar la vejiga. Prestar atención a tus piernas cuando intentan avisarte. Dormir con la hidratación correcta, no con exceso ni con bebidas equivocadas. Crear una rutina nocturna saludable puede significar mejor presión arterial, menor inflamación, una filtración más eficiente, más energía al despertar y años de función renal preservada. Y quiero que entiendas esto: tu salud renal no se pierde por edad. Se pierde por ignorar señales, y se reconstruye con conciencia, consistencia y decisiones pequeñas pero diarias. Si este video te abrió los ojos o te ayudó a comprender mejor tu cuerpo, te pido una sola acción: suscríbete a este canal. No por mí, sino por tus riñones, por tu salud y por las personas que amas.
Aquí, cada semana te enseñaré cómo proteger y fortalecer estos órganos silenciosos que mantienen tu vida en equilibrio. Comparte este mensaje con quien lo necesite. La información correcta, en el momento correcto, puede literalmente salvar un riñón y salvar una vida. Cuídate, escucha a tu cuerpo y recuerda, cada noche es una oportunidad para sanar, y tus riñones te lo agradecerán por el resto de tu vida.